Hola, en este video vamos a ver cómo crear un simulador con GeoGebra para una partícula que se mueve dentro de un campo eléctrico generado por dos placas paralelas. Bien, nuestro trabajo final tiene que quedar más o menos de esta forma. Tenemos que tener las dos placas que están generando el campo eléctrico y la partícula. Además tenemos que tener diferentes parámetros con los cuales poder jugarnos, por ejemplo, la distancia de separación entre las placas, la posición inicial de nuestra partícula, la diferencia de potencial entre las placas, la velocidad y el ángulo de lanzamiento y algunos botones acá para poder controlar el movimiento, ¿no? Y aquí podemos iniciar la simulación, detenerla, continuar y una vez que termine podemos reiniciarla. Bien, más o menos como decía, nuestro trabajo tiene que quedar de esta forma. Entonces, para eso vamos a seguir una serie de pasos. Primero que voy a hacer es pedir una nueva hoja de GeoGebra. Y para la escala que vamos a trabajar es necesario que yo tenga configurado 3 cifras decimales. Bien, bueno, vamos con los pasos. Nuestro primer paso es construir las dos placas paralelas separadas a una distancia d. Entonces vamos a generar una variable d, que va a ser nuestra distancia de separación entre las placas. Yo le voy a dar un valor arbitrario, 0.02, que sería 2 centímetros, expresado en metros, 0.02. ¿Por qué? Porque yo quiero que la distancia de separación entre las placas que yo voy a trabajar sea máximo de 5 centímetros. Entonces, están dentro del rango. Me voy a configuración, en deslizador voy a colocar que la distancia mínima de separación sea de 1 centímetro y la máxima sea de 5 centímetros y que esto se pueda mover a intervalos de medio centímetro. Bien, entonces ya tengo mi deslizador generado para poder tener la distancia de separación entre las placas. Bien, ahora lo que corresponde es generar la primera placa. Para eso vamos a irnos a la herramienta polígono y vamos a crear un rectángulo que va a representar a la primera placa. La voy a hacer de alrededor de 10 centímetros, entonces como estoy muy alejado voy a hacer un pequeño zoom. Como dije hace un momento, quiero que la distancia de separación máxima sea 5 centímetros, entonces me voy a mover más o menos dentro de este margen. Entonces vengo a crear el polígono, unos 10 centímetros de ancho, cierro por acá. Bien, esta va a ser nuestra primera placa y vamos a generar la segunda placa aquí arriba. Para eso hay diferentes formas en las cuales podemos hacerlo. Lo que yo voy a hacer en este video es generar inicialmente un punto. Y yo quiero que este punto sea la distancia de separación entre las placas, así que lo voy a hacer circular por el eje Y. Para eso vengo acá a la definición del punto y este punto voy a establecer que su coordenada en X va a ser 0 y su coordenada en Y va a ser la distancia de separación entre las placas. Entonces fíjense que aquí cuando yo muevo la distancia de separación se va a mover el punto. Entonces a partir de ese punto es que vamos a generar nuestra otra placa. Para eso voy a poner un punto medio entre este punto E y el punto A y sobre ese punto voy a trazar una recta horizontal, vale decir una perpendicular al eje Y, que va a ser nuestro eje de simetría. Me vengo a la herramienta de simetría axial y le digo que replique este objeto a partir de este eje de simetría que hemos generado. Bien, entonces vuelvo con el deslizador y aquí ya tengo la segunda placa que va a estar a la distancia especificada. Bien, bueno, estos puntos que hemos generado, puntos auxiliares, objetos auxiliares, no los voy a borrar, pero sí los voy a ocultar. Bien, ya tengo entonces hasta acá el primer paso. El segundo paso, crear una masa puntual y establecer los valores para la posición inicial, la masa, carga, velocidad inicial, ángulo, así como la diferencia potencial, delta V, y una variable para el tiempo. Bien, nuestra carga puntual va a ser simplemente un punto. Entonces genero acá el punto, le voy a dar algo de color acá para distinguir de que este va a ser el punto que se va a mover, la masa puntual. ¿Sí? Y bueno, a esta masa le tenemos que dar ciertas características que vamos a controlar a partir de variables. Entonces empezamos con las que tenemos acá.
Primero la posición inicial en el eje Y, entonces colocamos Y barra baja 0 y esto va a ser igual a, le voy a dar un valor cualquiera, por ejemplo que parta desde una altura de 2 centímetros, 0.02. Bien, cada que configuro una nueva variable tengo que configurar en su deslizador el rango en el que se van a mover. Por ejemplo, esta no puede partir más abajo del origen de coordenadas, entonces su mínimo va a ser 0 y su máximo va a ser la distancia D de separación entre las placas, no puede irse más allá. Le vamos a poner incrementos de 0.005 igual que a la distancia D. Bien, entonces esta va a ser la altura inicial. Luego la masa, yo voy a trabajar con una masa de alrededor de 5 gramos, que sería en kilogramos 0.005. Bien, hay que tomar en cuenta de que estos valores, si bien son algo aleatorios, están dentro de un rango que yo ya he establecido previamente bajo los cálculos necesarios para que la partícula se pueda mover dentro de esta zona aproximadamente, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan esos parámetros previamente establecidos para poder manipularlos al momento de crear. Bien, nuestra siguiente variable es la carga. Entonces la carga va a estar en microcoulombs, pero aquí yo simplemente la voy a colocar, bueno, aquí la voy a colocar en microcoulombs y después vamos a hacer la conversión en las ecuaciones. Entonces la carga Q va a ser igual a 2 microcoulombs, digamos, Q igual a 2, lo voy a limitar, configuración, desde que valga 1 microcoulomb hasta 5 o 10 microcoulombs, con incrementos de 0.5. Ya está nuestro deslizador para la carga. Siguiente, la velocidad inicial. V barra baja 0 va a ser igual a, le voy a dar 0.05 metros por segundo. Otra vez configuración. Es de 0.01 hasta 0.2, digamos, con incrementos de 0.01. Listo. Nuestra siguiente variable es el ángulo de inclinación con el que va a ser disparada la partícula. Entonces me vengo acá, para utilizar alfabeto griego desplazo, saco el teclado virtual, me vengo aquí a la parte del alfabeto griego y digo que alfa va a ser igual a, le voy a dar un ángulo inicial de 45 grados. Aquí tengo que indicarle que voy a trabajar con grados, entonces vengo acá y coloco grados. Listo, esto lo crea aquí aparte en ángulo, pero igual en la configuración vamos a poner que tenga un valor de menos 45 grados, o sea 45 grados por debajo del horizontal, hasta 45 grados de elevación. Este va a ser nuestro rango. Bien, luego la diferencia de potencial, el delta V, hacemos lo mismo, venimos acá, la letra delta es mayúscula, aquí está, delta V, y aquí le vamos a dar un valor de 5 voltios, que lo vamos a hacer variar entre 1 y 10 a intervalos de 0.5. Bien, y nuestra última variable va a ser el tiempo. Entonces acá venimos, colocamos t igual a, le voy a dar un valor 1, listo. Limitamos nuestro tiempo desde 0, que va a ser nuestro instante inicial, y en este caso yo estoy previendo aproximadamente un tiempo de 2 segundos con incrementos de 0.1. Y aquí en repite, yo quiero que el tiempo solamente corra una única vez, entonces le voy a poner creciente una sola vez, y cuando yo anime el tiempo, entonces ya va a correr solamente una vez y ahí se va a detener.
Bien, aquí ya tenemos todas las variables que nos pedía el punto 2 de nuestros pasos. Bien, ahora sí nos vamos al punto 3. El punto 3 nos dice establecer las ecuaciones necesarias para el movimiento de la partícula. Bien, en este caso nosotros sabemos de que el movimiento de la partícula puede ir dado por un movimiento en el eje X, otro en el eje Y. La ecuación de posición para el eje X va a ser esta, la del eje Y va a ser esta otra. Si nosotros revisamos todas las variables que están incluyendo acá, ya las hemos definido en el simulador con excepción de la aceleración. Entonces tenemos que calcular la aceleración. Para eso vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Estamos considerando de que dentro de este movimiento no va a haber interacciones gravitatorias, solamente eléctricas. Entonces nuestra única fuerza sería la fuerza eléctrica, que en este caso la vamos a hacer hacia abajo, por lo tanto sería negativa, y se calcularía como menos Q' por E, y eso sería igual a la masa por la aceleración. De ahí despejamos la aceleración, donde la masa que está multiplicando pasa a dividir, y la intensidad de campo eléctrico la calculamos como la diferencia potencial sobre la distancia de separación entre las placas. Entonces, esta sería la ecuación que tenemos para la aceleración. Estas tres ecuaciones las tenemos que incluir en nuestro simulador. Entonces, venimos acá. Aquí tenemos que caer en cuenta de un detalle muy importante. Aquí nosotros ya tenemos un segmento que lleva el nombre de A minúscula. Entonces no podemos utilizar esa variable a no ser que le cambiemos el nombre a este segmento, que es lo que vamos a hacer ahora. Vengo acá al segmento, renombrar, y le voy a decir A_1, listo. Con eso ya no nos va a molestar. Y colocamos A va a ser igual a menos, abro paréntesis, el valor de la carga, pero recordando de que esta carga estaba en microcoulombs y dentro de la ecuación tiene que estar en coulombs. Por lo tanto, aquí vamos a incluir por 10 elevado a la menos 6. Muy bien, la carga por la diferencia de potencial, eso lo hemos simbolizado como delta V. Hay que tener mucho cuidado con los símbolos que hemos utilizado. Diferencia potencial es delta V mayúscula. Todo esto dividido entre el valor de la masa multiplicado por la distancia. Entonces medimos aquí arriba a verificar y aquí ya tenemos la aceleración. Bien, la ecuación de posición x_f va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa. Aquí ya tenemos el ángulo alfa y todo esto multiplicado por el tiempo. Y_f va a ser igual a y inicial más la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo, y otra vez aquí podemos medir esta parte para colocar elevado al cuadrado. Listo, entonces revisamos que nuestra ecuación esté bien escrita. Velocidad inicial por seno del ángulo por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Listo. Bien, entonces ya tenemos las tres ecuaciones que necesitábamos colocar según lo que nos dicen nuestros pasos. El siguiente punto es vincular las posiciones de x final y y final con las coordenadas de la partícula. Recuerden que esta es nuestra partícula, esta es la que se tiene que mover y ahorita está todavía como un elemento libre. Entonces buscamos este punto. Está acá y aquí tenemos que sus coordenadas están con valores libres. Entonces su coordenada en x va a ser x_f. Y su coordenada en y va a ser y_f. Listo, le damos enter y ahí aparece en una posición dada. Bueno, aparece en una posición específica porque recordemos de que aquí el tiempo está en un segundo. Si nosotros retrocedemos esto y le damos animación, ahí ya se empieza a mover. Se está moviendo según las ecuaciones que le hemos dado. Bien, notarán de que aquí está bastante pausado. Eso se puede solucionar
De la siguiente forma, venimos aquí a configuración y en deslizador el incremento está en 0.1, podemos hacerlo más pequeño, 0.01. Entonces ahí vamos a tener un movimiento un poquito más fluido. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestra partícula con un movimiento simulado según los parámetros que le hemos dado. Muy bien. Vamos con el siguiente paso. Cambiar los textos en los deslizadores. Tomemos en cuenta de que hasta aquí los aspectos de fondo ya están establecidos, ya tenemos el movimiento simulado y las ecuaciones correctamente escritas, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es trabajar los elementos de forma. Dentro de nuestro simulador lo que nosotros queremos es que se vean los deslizadores, los valores con los cuales podemos controlar el simulador. La distancia de separación entre las placas, por ejemplo, tiene que aparecer por acá, el valor de la masa, la carga, el tiempo no, la velocidad inicial sí, la posición inicial también, la diferencia de potencial y el ángulo. Entonces todos estos son los parámetros que nosotros le vamos a dar al simulador antes de empezar a trabajar. Entonces lo que hacemos es ordenarlos un poco. Y bien, ahí ya tenemos nuestros deslizadores. Ahora, el problema con los deslizadores es que ya vienen con sus etiquetas. Y las etiquetas, si bien incluyen el nombre de la variable y el valor, no nos están dando las unidades de medida, que es bastante importante. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es empezar a cambiar cada uno de estos. En este caso voy a poner etiqueta visible, voy a poner texto, voy a hacer clic por acá, activo fórmula látex y voy a decir D va a ser igual a, me vengo aquí avanzado, donde está el logo de GeoGebra, están todos los valores de las variables que hemos creado, y aquí está D justamente, y aquí voy a colocar que esté en metros. Ok, y ahora sí, esto lo voy a colocar acá, le hago clic derecho y lo fijo a la pantalla. Bien, y ahí ya tenemos la distancia de separación. Lo mismo vamos a hacer con los otros elementos. Quitamos la etiqueta, generamos el texto. Lo movemos acá y lo fijamos a la pantalla. Bien, ese es un procedimiento que hay que ir repitiendo con los otros deslizadores también. Nuestro siguiente paso es crear botones iniciar, parar y reiniciar. Bien, vamos a colocar acá el primer botón, le ponemos el rótulo y el código que vamos a utilizar para iniciar la animación es justamente inicia animación. Hay que tener mucho cuidado con cómo está escrita la instrucción, tiene que estar escrita de tal forma. Para iniciar la animación lo que tenemos que colocar acá es que empiece la secuencia de la variable de tiempo y le damos el valor de verdad correspondiente. Listo. Insertamos otro botón por acá. Este va a ser parar. Colocamos la instrucción para la variable tiempo, pero con el valor de verdad de false. Lo acomodamos acá. Y finalmente el botón de reiniciar. Para reiniciar lo único que tenemos que decir es que el tiempo vuelva a ser 0. Entonces, de esta forma lo que yo puedo hacer es evitar tener esta ventana abierta, la puedo minimizar para que ya no nos perjudique o directamente la cerramos. Y aquí ya podemos iniciar la animación
la detenemos o la reiniciamos. Bien. Y nuestro último paso es ocultar los elementos auxiliares. Bien, ¿a qué elementos auxiliares nos referimos? Por ejemplo, acá todos los segmentos tienen su rótulo, entonces nos vamos a segmento, seleccionamos todos los segmentos y le quitamos su etiqueta. Los puntos. Todos los puntos son auxiliares, o sea que los quitamos, excepto el punto G, que era el punto de nuestra partícula. A este le vamos a quitar la etiqueta únicamente. Bien, otros elementos que no queremos que se vean son los ejes, la cuadrícula. Después a este le podemos dar un color específico para diferenciar de que uno es positivo, el otro es negativo. Y listo. Cerramos la vista algebraica y básicamente ya tenemos nuestro simulador elaborado. Bien, espero que este video les sirva de ayuda. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, los leo en los comentarios. Gracias.